Hola de nuevo, continuamos con la información aquí en CRTV. Como les hemos avanzado en el informativo, vamos a iniciar una ronda de entrevistas con todos los portavoces de los grupos políticos que están representados en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con todos excepto con Vox, cuyo concejal Luis Juan Blázquez ha decidido declinar esta invitación, pero el resto sí van a pasar por los estudios de la televisión municipal, y la primera en hacerlo va a ser la portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Nieves Peinado, que ya está aquí con nosotros. Nieves, bienvenida y muchas gracias por atendernos la entrevista. Gracias a vosotros por invitarnos siempre. Una ronda de entrevistas que iniciamos ya en recta final de legislatura, que concluirá en menos de 3 meses, y como punto de partida para esta conversación quería pedirle pues un balance de lo que ha sido la gestión del Ayuntamiento en estos casi 4 años. Bueno, para nosotras ha sido una legislatura prácticamente perdida. Después de venir con el impulso de 4 años de un partido socialista gobernando con Unidas Podemos, entonces Ganemos, en el que se aplicó con muchísima ilusión políticas progresistas para Ciudad Real, pues ha habido un retroceso muy importante desde el momento en el que Pilar Zamora decidió pactar con la derecha, en este caso con Ciudadanos, y eso ha supuesto un retroceso importantísimo en las políticas municipales y en los avances que se generaron en la legislatura pasada, no solamente porque muchos de ellos se han estancado, sino porque muchos de ellos también los han modificado para volver a donde estábamos cuando gobernaba el Partido Popular. Hay que recordar a nuestros espectadores que ustedes no formaron parte del gobierno en la anterior legislatura, pero sí que dieron su apoyo para la investidura de Pilar Zamora como alcaldesa. En este caso quedaban relegados, ¿no?, a la oposición pura y dura. ¿Cómo ha sido esa diferencia? Bueno, es importante porque tienes menos posibilidades de poder aplicar algunas de las políticas que traíamos propuestas desde Unidas Podemos. Éramos minoría, éramos 4 concejales en la anterior legislatura, por tanto no todo lo que a nosotras nos hubiera gustado sacar adelante se pudo sacar, pero es cierto que la posición era de más fuerza que la que tenemos ahora. Por eso es tan importante que en las próximas elecciones saquemos el número suficiente, si no para ganar, para poder gobernar e impulsar políticas progresistas en la ciudad, porque cuando eso no sucede pasa lo que está pasando esta legislatura. ¿Cuáles son los principales déficits en la gestión de ese pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos que ustedes detectan en estos 4 años? Bueno, son muchas las circunstancias que han venido produciéndose. Se ha abandonado de una manera radical los procesos de participación que se impulsaron en la legislatura pasada, muchos de ellos con muchas cosas para mejorar, pero claro, en 1 año, en 2 años en los que se impulsan ese tipo de medidas, los consejos de participación, de todos, habló del Consejo de Cultura, que no se ha vuelto a convocar, del Consejo Audiovisual, del Consejo de Ciudad, del Consejo Local de la Mujer, han ido yendo a menos, y eso era una seña de identidad de las políticas progresistas de la legislatura pasada, que ahora vemos cómo desaparecen, cómo la gente participa menos y tiene menos ilusión para hacerlo, pero también se ha abandonado el trabajo, por ejemplo, con los sindicatos, un trabajo que no se había hecho nunca en el Ayuntamiento de Ciudad Real cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, y que ha dejado de hacerse con el gobierno de Pilar Zamora y Eva María Masías. En fin, una serie de circunstancias que hace que no haya tanta diferencia entre este gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos del que había con el Partido Popular. También han protestado, se han quejado últimamente, lo pudimos ver en el pasado pleno del mes de enero, de la falta de participación de los grupos de la oposición en la toma de decisiones en cuestiones importantes. Por ejemplo, hablábamos de esa modificación de crédito relativa al presupuesto aprobado en diciembre del año 2023. Sí, ha sido una seña de identidad de este equipo de gobierno. Han cogido las peores, siendo un gobierno de coalición, han cogido las peores prácticas de una mayoría absoluta, y hay que empezar a aprender a gobernar con lo positivo de las mayorías, de las coaliciones y de los acuerdos, porque es muy difícil que en la legislatura que viene, en el mandato que viene, pase lo que pase, ningún partido va a gobernar con mayoría absoluta. De eso estamos prácticamente convencidas. Eso es una etapa del bipartidismo que ha desaparecido y ha desaparecido para siempre, y hay que pactar. Y eso siempre es positivo si uno, cuando coaliga, no lo hace asumiendo las peores prácticas de una mayoría absoluta, que es relegando a la oposición a la nada, a que la opinión no tenga importancia y a llevarnos a debates tramposos en el que, por ejemplo, en los presupuestos pues no se aceptó ninguna enmienda porque hay una dificultad probablemente real en buscar cuantías dentro del presupuesto municipal, se hace a través de otros recursos,
pero efectivamente tendrán que dar ustedes voz a la oposición para poder también participar en qué queremos destinar los recursos de la ciudad. Es decir, lo que están pidiendo es que cuando se realice una modificación de crédito para destinar un remanente, por ejemplo, a algún proyecto concreto, se les pida opinión o por lo menos se les dé la oportunidad, ¿no? Hombre, yo creo que seguramente, si no todas, alguna idea buena y positiva tendrá la oposición para la ciudad. Y cuando estamos hablando de destinar 16 millones de euros a distintas cosas, pues a lo mejor podemos discutir que alguna parte pueda venir de alguna idea que la oposición determine. Pensad que cuando nosotras hicimos enmiendas a los presupuestos del ayuntamiento llevábamos una cuantía de 1,5 millones de euros, que en ese contexto podía parecer una barbaridad en el del debate de los presupuestos, pero que dentro del marco del debate de un remanente de 16 millones es una cuantía asumible. Por ejemplo, ¿qué enmiendas presentaban? Bueno, pues nosotros al final, para poder intentar llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno, llevábamos una batería de enmiendas que presentamos en su día, pero que redujimos absolutamente a una como imprescindible, que era una ayuda social para aquellas personas que no cobraran más de 400 y pico euros, que es la ayuda mínima, y que tuvieran un alquiler o una hipoteca. Imagínese la situación de una persona que se encuentra así en Ciudad Real, y además fue una cuantía muy medida, porque lo hicimos teniendo en cuenta el dato de las personas que tienen que ir a recoger alimentos en Ciudad Real, San Vicente de Paúl. Un dato para una ciudad como la nuestra escandalosa, donde más de 700 y pico personas, al menos 700 y pico familias, recogen alimentos en San Vicente de Paúl para poder sobrevivir en una ciudad de 70.000 habitantes. Seguimos hablando de presupuesto, hablamos de gasto, también de ingresos. ¿Cómo valoran la política fiscal que se ha aplicado en estos últimos 4 años? Es una política fiscal que está haciendo que la cuantía, la mayor inversión que se hace, vengan destinadas de los remanentes de tesorería y no solamente del presupuesto municipal. En ese sentido estamos viendo remanentes muy amplios, muchos tienen que ver por las obras o las inversiones que anuncian pero no se ejecutan, pero otros tienen que ver con las bajadas que hay cuando se oferta pues cualquier tipo de inversión. Entonces, un ahorro que se produce que podemos destinar al año siguiente. Y bueno, pues está bien poder tener que el ayuntamiento tenga recursos para poder destinarlo a políticas útiles. La discusión estaría más en qué considera cada uno una política útil. Seguimos avanzando, temas candentes, temas que están en la actualidad, en la calle. Uno de ellos, casi diría principal, es la implantación de la zona de bajas emisiones, que iba a entrar en vigor el pasado 1 de enero, pero que finalmente la publicación de un decreto el 28 de diciembre por parte del Gobierno de España paralizaba. ¿Cuál es un poco la postura de su grupo municipal al respecto de esta implantación? Pues que menudo lío ha montado el equipo de gobierno con esto, ¿no? Ellos solitos, porque que el Gobierno de la Nación iba a sacar un decreto a finales de año con el tema de la zona de bajas emisiones, lo sabíamos todos, lo sabían ellos también. El equipo de gobierno sabía que eso se iba a producir, aún así empezaron a trabajar en un documento que podría sufrir modificaciones después de ese decreto. Mal anunciaron a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que el 1 de enero se iba a aplicar la zona de bajas emisiones sin informar de cómo, de cuándo, de qué manera, con la indefensión, la intranquilidad y la incertidumbre que ha generado eso, no solamente a los vecinos y vecinas de Ciudad Real, sino a muchísimos comerciantes y transportistas que no sabían cómo iban a poder moverse dentro de la ciudad, para después paralizar todo eso, el trabajo que venimos desempeñando ellos mismos, pero también desde la oposición, para poder aportar a ese borrador que estaban haciendo para la implementación de zona de bajas emisiones, que nosotras hemos trabajado muchísimo, de repente desaparece y no sirve para nada, a la espera de poder adaptarlo a un decreto que ellos sabían que iba a llegar a finales de diciembre. Pues es un ejemplo de una gestión bastante lamentable para una medida que es muy positiva y que debería estar animando a los vecinos y vecinas a disfrutar de una ciudad más saludable, donde todo se pudiera conciliar, la salud de las personas, una vida más tranquila, con menos contaminación y con menos ruido, y pero con las certezas de poder desempeñar una vida normal, que es lo que tenían que haber hecho: informar, avisar y hacer pedagogía de esta circunstancia. Han convertido una iniciativa muy positiva en algo pues que ha generado un conflicto muy importante. ¿Cómo sería la zona de bajas emisiones que desearía Unidas Podemos para Ciudad Real? ¿Dista mucho de lo planteado inicialmente por el equipo de gobierno?
Mire, nosotros, sin confundir el tema de las peatonalizaciones con la implementación de la zona de bajas emisiones, saben desde el 2015 que hemos apostado siempre por un incremento de las peatonalizaciones en la ciudad, hasta el punto de que hemos metido en los presupuestos enmiendas de cuantías muy pequeñas para las peatonalizaciones, en los que se nos decía que eso era imposible, ¿no? Que meter 30.000 euros para peatonalizar 25 calles, cuando uno tiene voluntad de peatonalizar, uno peatonaliza una calle poniendo un macetero en el centro de la calle donde no pueda pasar ningún vehículo, y siempre hemos apostado por ciudades más paseables, más peatonales, con menos tráfico. En ese sentido, la zona de bajas emisiones nos parece que cuanto más amplia sea es mejor, pero sin producir problemas a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Es que usted no puede limitar que las personas de fuera puedan circular por el centro de Ciudad Real sin poner un parking disuasorio, y eso tiene que estar previsto antes de limitar que alguien pueda pasar. Y usted no puede implementar la zona de bajas emisiones sin haber tramitado todas las autorizaciones pertinentes para que comerciantes y transportistas puedan realizar su trabajo por el centro de la ciudad. Entonces, la zona de bajas emisiones, cuanto más, mejor, pero bien hecho. En ese sentido, por ejemplo, y tiene relación, en el pasado pleno se aprobaba una moción presentada por su grupo municipal relativa a la monitorización en tiempo real de los niveles de contaminación en la ciudad, ¿no? Nosotras entendemos, y así dicen los estudios que nos ha proporcionado el equipo de gobierno respecto a los índices de contaminación atmosférica, que no son muy elevados en Ciudad Real. En cualquier caso, aunque no superen los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos pertinentes, cuanto menos contaminación atmosférica tengamos, mejor. Eso es evidente. No hace falta llegar al límite para tomar medidas. Siempre es bueno trabajar en que haya poca contaminación atmosférica, y en ese sentido pensamos que estos medidores que ya hay en otras ciudades pueden ayudar, pues, a favorecer la pedagogía que hace falta para poder avanzar hacia la implementación de este tipo de medidas. Una moción que se aprobaba, y aprovecho para preguntar sobre otra cuestión, lo leíamos hace unas horas en el diario La Tribuna de Ciudad Real, un dato curioso, y es que en esta legislatura en torno a un 70% de las mociones presentadas por Unidas Podemos han sido rechazadas. Imagino que es incómoda como poco la situación, ¿no? Es incómodo que no te aprueben las mociones, pero bueno, eso es un trabajo que uno tiene que desempeñar desde la oposición, pero es más incómodo todavía que se aprueben y no se ejecuten. Y me hubiera gustado que se sacara el dato de cuántas de esas mociones aprobadas se han aplicado durante esta legislatura, porque yo estoy ahora mismo por recordar alguna cuya ejecución desde el 2019, que empezó este mandato, se haya aplicado ya en el Ayuntamiento de Ciudad Real, de las que se han aprobado Unidas Podemos, que siendo muy pocas, ninguna ha entrado en ejecución. ¿Algún ejemplo especialmente pues llamativo? Se me ocurre, porque leía también esta mañana en La Tribuna el tema de el bulevar de los comercios que pudieran sacar un par de veces al año para eliminar el stock de sus productos a la calle y favorecer el comercio paseando por la calle, que pudieran, en fin, es una iniciativa que también se ha llevado en muchos otros municipios. Esa se aprobó al comienzo de la legislatura pasada y no se ha visto, ni se ha hecho, ni se espera que se haga. Dudo que esta moción que hemos aprobado en el mes de enero de los medidores para ver el monóxido de carbono de la calle lo vayamos a ver terminada esta legislatura. Que es un poco de lo que espera de aquí a final de legislatura. Ya queda poco y evidentemente poco tiempo, ¿no? Para... Sí, yo creo que ahora nuestro papel no es hacer o intentar que el ayuntamiento apruebe grandes medidas. Ahora es el momento de trabajar para la legislatura que viene, de ofrecer a los vecinos y vecinas un programa electoral donde se recoja lo que no hemos sido capaces de ejecutar, lo que queremos que se aplique, pero no de llevar grandes, de centrarnos lo que es en la política institucional desde el punto de vista de que es difícil una ejecución posible para eso y que alcance un compromiso ahora un equipo de gobierno que no sabemos o que no sabemos y que esperemos que no continúe la legislatura que viene. Quienes sí sabemos que no van a continuar la próxima legislatura son tanto usted como su compañera Prado Galán, porque bueno, ya han anunciado oficialmente que no van a optar a la reelección, ¿no? Lo anunciamos hace 8 años, cuando firmamos el código ético en el que nos comprometíamos a no estar más de 2 legislaturas, anunciamos que no seguiríamos. Lo que pasa que uno siempre, cuando está en política, es difícil ver que alguien cumple. Entonces no era una sorpresa para nadie, desde luego
para nosotras no lo era, porque nuestro compromiso era firme en no estar más de 2 legislaturas. No hemos venido a vivir de la política, hemos pasado por aquí una etapa estupenda, pero que termina ahora, termina además para las 3. Quiero nombrar también a Teresa y ponerla en valor porque ha hecho un trabajo por detrás importantísimo para este grupo municipal, importantísimo, y bueno, pues las 3 nos retiramos pensando que podíamos haber hecho más, pero contentas con haber aportado lo que hemos podido y habernos dejado la piel en ello. A eso iba, ¿hasta qué punto satisfechas con el trabajo realizado en estos 8 años? Yo creo que eso es un poco personal y depende de la personalidad de cada una, ¿no? Me cuesta mucho conformarme con algo o pensar que algo ha quedado bien. En ese sentido, para mí es complicado como decir, esto está bien hecho. Entonces siempre te quedas con la duda de pensar si se podía haber hecho de otra manera para que fuese mejor. Lo que sí podemos asegurar las 3 es que hemos hecho todo lo que hemos podido, nos hemos esforzado al máximo, aunque nos hayamos equivocado. ¿Algún proyecto, iniciativa que sí se haya sacado adelante y del que se sientan especialmente orgullosas? Sería difícil, pero yo creo que sobre todo ser capaz de generar la ilusión y la cercanía que generamos en la legislatura pasada, a diferencia de un gobierno que venía distante y soberbio. Yo creo que esa cercanía, esa ilusión, hay que ser capaces de recuperarlas para la legislatura que viene, porque fue, yo creo, la seña de identidad de la anterior legislatura. Hemos hablado antes de ese pacto de gobierno entre Ciudadanos y PSOE que ha marcado esta última legislatura. Quería pedirle la valoración sobre la situación actual de ese pacto, sobre todo después de lo que sucedió en el Pleno de Presupuestos con la abstención del concejal Pedro Maroto. Pues esto forma parte de lo que está pasando cuando un gobierno se conforma atendiendo a los intereses de las personas y no a los intereses de los partidos y de los vecinos y vecinas. Y eso nace, esta circunstancia, desde el minuto 1 del pacto, donde no se acuerdan políticas, se acuerdan cambios de alcaldías. Y eso solo responde a intereses que tienen que ver con nombres y apellidos, no intereses comunes. Entonces, cuando alguien está buscando su interés personal y no está pensando en el partido del que viene y en el partido en el que trabaja y para las personas para las que trabaja, se producen situaciones de este tipo, donde cada uno va buscando ahora dónde situarse cuando ve que además el barco se hunde. Y un poco ya de cara a lo que vendrá, sobre todo respecto a su formación política, ¿qué es lo que espera o qué previsiones tienen de cara a la próxima cita electoral? Yo creo que a ningún candidato o candidata, que todavía se desconoce quién será el de Unidas Podemos para la próxima legislatura, se le puede pedir que no diga algo que no sea que sale a ganar. Y eso es lo más natural, lo más normal, y cualquiera tiene que salir a ganar. En cualquier caso, tenemos que conseguir, con mayoría o sin ella, con mayoría única de Unidas Podemos o sin ella, la fuerza suficiente para aplicar políticas progresistas en el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque los vecinos y vecinas ya han visto, con sus ventajas y con sus inconvenientes, con sus aciertos y con sus errores, lo que pasa cuando es determinante Unidas Podemos en las políticas municipales, y lo que pasa cuando el Partido Socialista decide gobernar con la derecha o cuando gobierna la derecha. Bueno, pues todavía falta un poquito para comprobar lo que sucede en esa cita electoral. Nieves Peinado, portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, muchas gracias otra vez por atendernos en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, gracias. Gracias también a ustedes por seguir este primer capítulo de la ronda de entrevistas que vamos a llevar a cabo con los portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Hoy nos ha acompañado, como decíamos, Nieves Peinado, y este miércoles pasará por estos estudios el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Francisco Cañizares. Les invitamos a ver también esa entrevista y, por supuesto, a seguir informándose en Ciudad Real Televisión. Hasta luego.